Mi presentación se centra en la evaluación de la calidad de energía eléctrica, específicamente en el diseño y justificación de una solución de mitigación de armónicos. El objetivo no es solo corregir un problema, sino diseñar un sistema estable que evite las peligrosas resonancias de red y nuestra solución. Los tres pilares de este diseño son la corrección de factor de potencia, la mitigación de armónicos específicos y fundamentalmente el control de resonancia a través del amortiguamiento. En este caso se nos sitúa una planta industrial de media tensión de 13.8 kilovoltios, con un significativo nivel de cortocircuito de 500 MVA. Este último dato es vital porque define la impedancia de la red. Aunque acá tenemos un problema doble, ya que la carga predominante, que es un rectificador de 12 pulsos, genera armónicos característicos, elevando así la distorsión armónica de la corriente en un 15%. Esto, sumado al bajo factor de potencia de 0,85 en el inductivo, hace que necesitemos una solución integrada. Lo más crítico es el riesgo de resonancia paralela. Si simplemente se instalara un banco de capacitores para el factor de potencia, podríamos amplificar los armónicos y causar fallas catastróficas, algo que nuestro filtro debe prevenir. En la estrategia de solución se basa en un filtro pasivo amortiguado de segundo orden. Esta topología es la más adecuada para cargas de tipo rectificador con armónicos de orden superior. Señala tres puntos claves. La corrección del factor de potencia. El capacitor del filtro cumplirá el requisito de inyectar potencia reactiva para subir el factor de potencia a 0,98. El filtro paso alto o high pass, que es el conjunto LCR, atenuará eficientemente el rango de armónicos superiores, comenzando desde el 11 y superiores. La estabilidad. La resistencia de amortiguamiento es nuestro seguro de vida, ya que su función es garantizar que la impedancia total del sistema sea baja en el rango armónico y, lo más importante, evitar picos de resonancia peligrosos. La hipótesis de carga y potencia activa se basa en justificar el valor asumido de potencia y proceder con los cálculos. Para poder dimensionar el filtro, y dado que la potencia activa no fue proporcionada, se ha asumido el valor típico y razonable para un sistema de 13.8 kilovoltios en una planta industrial de 20 megavatios. Este valor de potencia activa es la base para determinar la magnitud de requerimiento reactivo, lo que nos lleva a nuestro primer cálculo, que es la potencia reactiva. En el primer paso se determina la potencia reactiva necesaria para compensar la diferencia, que es la multiplicación de la potencia por la tangente del ángulo actual menos la tangente del ángulo deseado, lo que nos da un resultado aproximado de 8.4 megavoltamperios reactivos. Este valor define la magnitud de la batería de capacitores que tendremos que instalar en el sistema. Calculamos la reactancia. El segundo paso es el cálculo que debe tener la capacitancia a 13.8 kilovoltios. Sustituyendo los datos en la fórmula, obtenemos que son 22.67 ohmios. Finalmente, se convierte esa reactancia a la frecuencia fundamental de 60 Hz en un valor de capacitancia por fase, asumiendo que la conexión es en estrella. Como resultado, se obtiene que tenemos 117 milihenrios por fase. Este es el primer componente físico de nuestro filtro. La frecuencia de sintonía. Busca justificar la selección del armónico a sintonizar. El rectificador de 12 pulsos genera armónicos en los órdenes 12 más 1, siendo 11, 13, 22 y 25 los más críticos. Para un filtro de paso alto, buscamos atenuar los armónicos superiores.
se ha decidido sintonizar directamente el primer armónico dominante en el orden 11, lo que nos da una frecuencia de sintonía de 660 Hz con la multiplicación del orden 11 por los 60 Hz. Al ser un filtro paso alto amortiguado, su ancho de banda garantizará la atenuación de armónicos superiores como el 13, 23 y 25. En el cálculo de la inductancia, para sintonizar con el orden 11, se necesita calcular la reactancia inductiva, donde sustituyendo los datos en la fórmula obtenemos que la reactancia es de 0,187 ohmios. Despejando el valor físico del inductor a frecuencias fundamentales 60 Hz, obtenemos que el reactor debe dimensionarse para soportar la corriente fundamental más la corriente armónica esperada de 0,496 MHz. El amortiguamiento es el encargado de determinar la resistencia para la estabilidad y el factor de calidad. Este es el paso crítico para el amortiguamiento. Seleccionamos un factor de calidad, Q1, que proporciona un excelente compromiso, un buen ancho de banda para filtrar pérdidas y poder controlarlas. La resistencia se calcula a partir de la reactancia inductiva a la frecuencia de la sintonía. Sustituyendo los datos en la fórmula, se obtiene que la resistencia de amortiguamiento requerida es de 2,06 ohmios. Esta resistencia, al estar en paralelo, asegura que la impedancia del filtro a altas frecuencias sea baja, actuando como un sumidero para la energía armónica y previniendo los peligrosos picos de impedancia que causa la resonancia paralela. La topología del filtro. Las características de su diseño es el capacitor, que bloquea la corriente directa y es fundamental para la baja frecuencia. Actúa como alta impedancia a 60 Hz, excepto para la corrección de factor de potencia. El inductor, que sintoniza la frecuencia de corte junto con C, que es el capacitor, y el resistor, que conectado en paralelo con L del inductor, proporciona el amortiguamiento. Su ventaja es que a altas frecuencias el inductor se comporta como un circuito abierto, solo dejando a R y C, que son resistor y capacitor, manteniendo la impedancia baja y constante. En esta topología se observa el filtro pasivo amortiguado de segundo orden, también conocido como filtro paso alto, que es un circuito RLC en serie donde la resistencia está conectada al paralelo del inductor. Aquí se observa la función de cada elemento a 60 Hz y 660 Hz. A 60 Hz, que es lo fundamental, la impedancia del filtro es dominada por el capacitor, inyectando los 8.4 megavoltiamperios reactivos necesarios para la corrección del factor de potencia. Y a 660 en sintonía, la rama LCR tiene baja impedancia. A frecuencias altas, los armónicos 13 y 23, el inductor se comporta como un filtro, como un circuito abierto. La impedancia del filtro está determinada por el resistor y el capacitor, manteniendo la impedancia baja y constante, lo que asegura que la corriente armónica se derive hacia el filtro. En la verificación de la estabilidad, su objetivo es conectar el amortiguamiento con la prevención de resonancia, que este es incluso el punto más importante para la estabilidad del sistema. Una forma de saber o poder observar cómo se comporta este circuito es mediante el análisis de un software LTS Spice. Este diseño de LCR con Q1 y la resistencia de 2,06 ohmios garantiza que no existe un pico de resonancia paralelo peligroso con la impedancia de la red. La curva se achata o se aplana, se pone más pequeña, asegurando que la red
vea un sistema estable y siga tan predecible como un rectificador. Frente a bancos simples, si bien es más costoso que un banco de capacitadores simples, previene la destrucción de equipos por resonancia, lo que es un costo mucho mayor, y evita multas por bajo buen factor de potencia y por alta distorsión armónica total en la corriente, haciendo que el retorno de inversión sea claro. El resumen de este diseño son los valores de diseño resultantes por fase, basados en la corrección de factor de potencia a 0,98 y la sintonía en el armónico número 11. Los valores obtenidos fueron los siguientes: potencia reactiva total, 8.4 megavoltiamperios reactivos, capacitor de 117 microfaradios, inductor de 0,496 milihenrios, resistor de 2,06 ohmios. Este conjunto de LCR amortiguado es nuestra solución técnica validada para estabilizar la red y cumplir con las normas de calidad de energía.